Bueno, entonces pues ahora nos vamos a centrar en los impuestos de IVA y renta. Siguiendo con el orden de ideas, por tanto, la caracterización de un impuesto debe ser recaudable o no, equitativo o concertador, ilegítimo o inaceptable. Sin embargo, encontramos falencias, pues no tanto en la complejidad del sistema tributario, sino en la falta de un estricto carácter redistributivo, objetivo principal pues, del sistema. Sin embargo, ¿por qué la importancia del análisis de los impuestos de IVA y renta? Pues ya que según estadísticas del DANE para el año de 1990 representaban el 7,1% del Producto Interno Bruto. Para el año 2002 se logró un 10,9% y pues gracias a un avance económico para el año 2010 presentó una disminución al 10,5% del Producto Interno Bruto, es decir, estos dos impuestos representan un 83% de la carga tributaria o de los impuestos que se pagan en el territorio nacional. A pesar de que disminuyó, es una cifra bastante alta y pues por tanto para una correcta comprensión del sistema tributario es de gran ayuda ahondar en esto. Tal información es apoyada en informes realizados por parte del Ministerio de Hacienda y CONFIS, el organismo adscrito al Ministerio, donde se muestra un cuadro que para los años de 2009 a 2010 se observa claramente cómo gracias a la inclusión y avance económico los impuestos han logrado una baja en la tasa representativa del Producto Interno Bruto para el año desde 2009 a 2010. De igual modo se observa cómo el IVA incrementó su representación mientras el impuesto de renta lo disminuyó para tal periodo. Esto muestra tal vez una mayor eficiencia a la hora de recoger el IVA y una mejor productividad. Ahora vamos a mirar el IVA o impuesto al valor agregado. Bueno, ¿en qué consiste el IVA? Entonces, en primer lugar, el impuesto a valor agregado o IVA es un impuesto de carácter nacional. Es de carácter nacional ya que es cobrado y cobija todo el territorio nacional. De naturaleza indirecta, ya que el responsable ante la DIAN no es el consumidor final quien es el que paga el tributo. Instantáneo, ya que se genera en la venta de bienes o servicios o importación de productos. Como característica principal es que este se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de producción, importación y distribución. Bueno, los elementos del IVA o quienes lo componen, al igual que explicado anteriormente, son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. El sujeto activo. El sujeto activo es aquel quien puede exigir el pago del impuesto y el cumplimiento de las obligaciones, pues para el caso colombiano, el sujeto activo es el Estado quien junto con la DIAN garantiza que el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquellas personas naturales, jurídicas y o asimiladas que recaudan el impuesto y que por lo tanto asumen obligaciones con la DIAN. Para el cumplimiento de tales deberes, la ley ha previsto dos grupos o regímenes donde se pueden clasificar los responsables del IVA, pues de acuerdo a las características de su negocio. Los de régimen simplificado y los de régimen común. Pues ya sean de régimen simplificado o los de régimen común tienen algunas obligaciones entre las cuales se encuentran inscribirse en el RUT, informar el cese definitivo de actividades sujetas al IVA, actualizar la información registrada en el RUT, indicar el nombre, razón social y el NIT en los membretes, conservar documentos, informaciones y pruebas que soportan las actividades económicas, efectuar retención en la fuente por concepto de IVA, exigir facturas o documentos equivalentes que establezcan normas legales, entre otros. Ahora vamos a centrarnos en el régimen simplificado. En el régimen simplificado se encuentran en este régimen pues todos aquellos responsables cuyos negocios sean pequeños y por tanto el gobierno busca que su capacidad operativa no se vea afectada pues con mayores obligaciones tributarias. Para pertenecer a este régimen deben tener la calidad pues ya sea de comerciante minorista o detallista, de artesano minorista o detallista, agricultor, ganadero, prestador de servicios, junto con otras condiciones como tener máximo un establecimiento comercial, que tal establecimiento no sea una franquicia o concesión, que las concesiones bancarias que las consignaciones bancarias no superen los 94.383.000, al igual que firmar contratos por un valor superior a 69.214.000, pues esto según el VT estas cifras son guiadas según el VT o unidades de valor tributario que para el año 2010 fue de 24.555 pesos.
A tal régimen pues se le exigen algunas obligaciones como exhibir en un lugar público su inscripción al RUT, llevar un libro fiscal de operaciones, entre otros relativamente sencillas de cumplir. Por otro lado, encontramos el régimen común, quienes son los que incumplen alguna de las condiciones para pertenecer al régimen simplificado, como tener más de un establecimiento de comercio, superar los topes de ingresos establecidos, entre otros. Pues dado que tienen una mayor capacidad operativa, pues pueden cumplir con mayores obligaciones, como recaudar el impuesto, presentar declaraciones tributarias y pagar el impuesto liquidado. Bueno, ahora vamos a mirar los hechos generadores. Los hechos generadores se refieren a aquellas situaciones que al realizarse generan el IVA. Tales hechos están consignados en el artículo 420 del Estatuto Tributario, en donde se encuentran algunos como las ventas de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. Frente a esta condición, frente a este hecho generador, los responsables son los comerciantes. También se encuentra la prestación de los servicios en el territorio nacional, en donde el responsable, en este caso, son quienes prestan el servicio, aunque hay servicios que se ejecutan desde el exterior, se entienden que son grabados en Colombia. La importación de bienes corporales, muebles que no hayan sido excluidos expresamente. Cuando sucede este hecho generador, son responsables los importadores del bien. La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. En este caso, el responsable es el operador del juego. Bueno, frente al IVA, debemos entender que hay dos términos, exclusión y exención. La exclusión son situaciones que, a pesar de incurrir en los hechos generadores del IVA, por normatividad no se encuentran gravadas con el impuesto y por tanto las personas que la desarrollan no son responsables del mismo. Pues algunos de ellos están la exclusión del IVA en San Andrés y Providencia junto con el Amazonas, la exclusión para la importación de algunos premios y distinciones obtenidas por colombianas, exclusión a las materias primas destinadas a la producción de vacunas, exclusión a equipos y elementos que sean utilizados para cumplir estándares ambientales, exclusión para petróleo, el gas natural, los butanos y la gasolina natural, y a su vez algunos servicios, entre los cuales se encuentran exclusión para contratos de obras públicas, algunas pólizas de seguro y algunas importaciones que no cause IVA, entre otros. Bueno, ahora miramos las exenciones. Exenciones consisten en aquellos bienes y servicios que se encuentran grabados con el IVA, pero la tarifa aplicable es del 0%. Pues ya que hay una tarifa aplicable, todos los que realicen este tipo de operaciones exentas son responsables del IVA y por ello deben cumplir con las obligaciones de inscribirse, presentar las respectivas declaraciones tributarias, etc. Dentro de las exenciones del IVA se encuentra la exención para equipos y elementos relacionados con el área de investigación y educación, los cuales son importados para una entidad específica, la exención a importaciones de libros, revistas, folletos o coleccionables sellados de carácter científico-cultural, la exención de algunos bienes y servicios al responsable como parte de devolución de los saldos que se originen por el IVA, la exención de equipos referidos a bomberos, de algunos fondos pensionales específicos, donaciones de dinero que sean dirigidos para ejecución y desarrollo de proyectos aprobados por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, entre otros. Ahora vamos a hablar de la causación del impuesto. La causación es el momento a partir del cual se entiende generado el IVA. De acuerdo al artículo 429 del Estatuto Tributario, este se causa en la venta de bienes corporales muebles y cuando se emite la factura, documento equivalente o a falta de estos al momento de la entrega. En la prestación de servicios en el territorio nacional, cuando se emite la factura o cuando se abone en cuenta. En la importación de bienes corporales muebles, cuando se nacionalice el bien. En la circulación, venta u operación de juegos de suerte y de azar, cuando se realiza la apuesta o se expide el documento, formulario o boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego. Sin embargo, vemos como hay casos especiales, es decir, cuando se retira mercancía del inventario para hacer o hacer parte del activo fijo, se causa en la fecha de retiro o también en el consumo de cerveza de producción nacional, la cual se causa cuando el artículo es entregado para la distribución en el país. Ahora miramos el periodo fiscal. Como vimos en un principio, el IVA es un impuesto de carácter instantáneo, o sea que se causa al momento en que sucede el hecho generador. Pero para trasladar los recaudos al gobierno, según la ley, se ha establecido un periodo fiscal bimestral para presentar y pagar las declaraciones tributarias de este impuesto. Dado que su carácter es bimestral, se han impuesto como periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así sucesivamente.
Miramos la base gravable. La base gravable es obtenida de acuerdo al tipo de causación, es decir, por ejemplo, en la venta de bienes y servicios el IVA se calcula sobre el valor total de la operación sin importar el medio de pago. En la importación de bienes corporables muebles corresponde al valor aduanero de la mercancía sumándole los derechos de aduana. En los juegos de suerte y azares hallada por el valor de la apuesta, documento o etc. Bueno, tarifas. Pues frente a las tarifas cobradas, pues por regla general se debe aplicar una tarifa del 16%. Sin embargo, se han impuesto otras tarifas acorde al bien o servicio prestado, es decir, ya sea de lujo o no, y por tanto encontramos tarifas especiales del 1,6%, del 3%, del 5%, del 20%, del 25% y del 35%. Para la tarifa del 1,6% pues se encuentran grabados con esta tarifa especial los servicios de aseo, los de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, los de empleo temporal prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Protección Social, entre otros. Para la tarifa del 3%, pues corresponde el porcentaje que por concepto del IVA se debe consignar a favor del Tesoro Nacional en razón de la venta de cerveza de producción nacional. Para la tarifa del 5%, esta tarifa es establecida para los juegos de suerte y azar agravados. Para la tarifa del 10%, pues, se encuentran grabados con esta tarifa los bienes y servicios descritos en los artículos 468.1 y 468.3 del Estatuto Tributario, entre los cuales se encuentra el café tostado descafeinado, la cáscara o cascarilla del café, el trigo y morcajo, maíz para uso industrial, arroz para uso industrial, harina de trigo de morcajo, demás harinas o cereales, semillas para caña de azúcar, azúcar de caña o remolacha y en fin productos que están reconocidos en la canasta familiar. Para la tarifa del 20% encontramos con esta tarifa el servicio de celular o teléfono móvil y vehículos o camperos que tengan un valor FOB menor de $30.000. El valor FOB o valor libre a bordo de la mercancía constituye el costo del auto hasta la borda del buque sin el pago de fletes. Para la tarifa del 25% se aplica a vehículos automotores donde su valor FOB sea inferior a $30.000 junto con sus chasis y carrocerías. También se encuentran incluidos las motos con un cilindraje superior a 185 centímetros cúbicos. Para la tarifa del 35% se aplica a vehículos automotores o camperos cuyo valor FOB sea igual o superior a $30.000 junto con sus chasis y carrocerías. También se encuentran los aerovinos y privados y los barcos para recreo y deporte. Bueno, ahora vamos a mirar dónde y cuándo se presentan las declaraciones de IVA. La declaración bimestral del IVA se presenta en bancos y demás entidades autorizadas, las cuales se ubiquen dentro del territorio nacional. De igual manera, la ley ha previsto que algunos responsables presenten sus declaraciones tributarias de forma virtual. Por tanto, las declaraciones tributarias deben hacerse dentro de unos plazos preestablecidos por el Gobierno Nacional en formatos oficiales. Las fechas se asignan de acuerdo al último dígito del NIT para el año 2011, como podemos observar en las diferentes tablas. Si el NIT es de 1 a 2, digamos para el bimestre de enero a febrero se presenta el 8 de marzo del 2011, hasta si termina en 2, 9 de marzo y así sucesivamente para los demás bimestres entre mayo y junio, julio y agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre. Pues, ¿qué debe tener una declaración tributaria? En la presentación de la declaración tributaria se deben incluir, hay que tener en cuenta que estas se hacen dentro de formularios oficiales y deben incluir la información necesaria para identificar al responsable, debe contener todos los ingresos obtenidos durante el bimestre, así como también todas las compras de bienes y servicios, discriminando para tales efectos los conceptos grabados, excluidos, exentos y no grabados conforme lo establecido por el formulario. Luego se señala el monto de IVA generados en las ventas y los descontables obtenidos, el saldo, obteniendo así el saldo. Acá vemos una parte de un formato oficial para declarar el IVA, en donde, como se puede observar, se incluyen algunos ingresos del IVA generado, a su vez se discrimina cada tarifa del IVA, cada producto del IVA, del 1,6%, del 3%, y por último se nombra el pago del impuesto, el valor total del pago.